Dentro del universo de JoJo's, varias cosas que pasan en la obra cuestan comprenderlas. Por ejemplo, la habilidad de borrar el tiempo de King Crimson o en general cómo funcionan los poderes de varios enemigos. Sin embargo, a la hora de hablar de la escritura de los personajes hay mucha preocupación de mi persona porque se nota que no hay un entendimiento correcto de los mismos. Y en este caso, el afectado es el primer JoJo, Jonathan Joestar. Para la gente del fandom, ¿cuántas veces no han visto memes en donde Jonathan es representado como un alma súper buena, incapaz de hacerle daño a nadie, alguien puro de corazón? Cuando la realidad es que simplifican mucho su personalidad. Sí, es una buena persona, pero si es necesario está dispuesto hasta matar para cumplir su propósito. Sí, procura no hacer daño a nadie, pero él no dudará en luchar por lo que cree correcto, y a la hora de hacer este análisis únicamente me iba a enfocar en este punto, hablando de por qué Jonathan está más cerca de Kenshiro que de Jesús en cuanto a resolver conflictos, y cómo, a pesar de su bondad, el tipo literalmente trató de matar a su hermano malvado 3 veces. Pero a lo largo de mi revisionado y relectura de Phantom Blood me di cuenta que yo mismo no comprendía a Jonathan del todo, y que si bien hablar de cómo el fandom pasó de ver a un guerrero noble a un ser que no mataría a una mosca es algo divertido, tampoco le haría justicia al personaje de esa forma, por lo que este será un análisis para comprender a Jonathan Joestar como un todo, y como tras una actitud bastante simple se esconde una capa de complejidad que hace al personaje destacar. La presentación de Jojo ocurre cuando unos niños molestan a una chica, robándole su muñeca. Jonathan al ver la situación trata de luchar contra ellos, pero le dan una paliza. Si bien en batalla Jonathan no logra vencerlos, al menos pudo hacer que dejaran de molestar a la niña, la pequeña Erina. Erina al agradecerle, Jojo le responde que no lo hizo por ella, sino porque era el deber de un caballero proteger a una damisela en apuros. Esta primera aparición de Jojo nos hace darnos cuenta de la propia temática que llevará su parte, y de toda la franquicia. La lucha del protagonista contra seres más poderosos que él, únicamente armado por la bondad y el valor de su corazón. Sin embargo, aquel Jonathan sumiso que el fandom reclama, sí existe, y es de este primer arco, la invasión de Dio, un joven que vivió en la pobreza y que con una gran ambición llega a la mansión Joestar, ya que el padre de Jojo prometió cuidarlo si al padre de Dio le pasaba algo. En su primer encuentro, Jojo ve cómo Dio patea a su perro y cuando Jonathan está a punto de actuar por lo que acaba de hacer, su padre básicamente le dice que lo olvide. Y esta es la principal razón por la que Jonathan en un principio es alguien tan sumiso. Como alguien que no dudó en defender a una chica que no conocía de nada, no atacó al tipo que directamente golpeó a su perro. Y hay una razón de peso por la que actúan estos dos. Si bien Dio es malvado, también su forma de actuar se debe a cómo fue criado. Mientras Dio vivió en un entorno hostil y su padre era un borracho que cuando podía era infiel a su madre o manchaba su memoria, Jojo vivía con un padre amoroso y gentil, pero que a su vez esa extrema bondad hizo de Jojo alguien que no pudiera actuar libremente. En el manga se nos explica que Dio ya era malvado de nacimiento y que no tuvo nada que ver su crianza. Si bien esto es cierto, obviamente hay una diferencia en lo visceral y maligno que es Dio gracias a cómo es criado, y esto también lo vemos reflejado en ciertas actitudes, como cuando en un punto bajo de su vida Dio comenzó a emborracharse como su padre o las técnicas de pelea que usa contra Jojo, las cuales aprendió en el lugar donde creció, por lo que a pesar de que Dio hubiera nacido en otro lugar o tiempo, siempre hubiera sido malvado. Sin embargo, en dónde nació o cómo fue criado es como esa maldad se manifiesta. Por eso es que tan solo al ver a Jojo decide destruirle la vida para robar su fortuna. Golpea a su perro, luego lo quema vivo, besa a su novia, reparte rumores de que Jojo es un mal amigo, porque así es como aprendió a manejar su maldad, jugando sucio. Por otro lado, Jonathan parte de un mismo punto. Si bien es de una naturaleza buena y vemos que es capaz de hasta dar su integridad física por desconocidos en peligro, la razón por la que no se pudo defender de todas sus atrocidades fue por su padre, George Joestar. Es alguien que tuvo una deuda con el padre de Dio, ya que creyó que lo salvó a él y Jojo tras un accidente de carruaje. Sin embargo, años después se descubre que solo era un embustero que nunca le ayudó en el accidente, solo intentó robarle sus pertenencias. George, en lugar de darse cuenta que un criminal le había estafado y robado, decide perdonarlo. George le devuelve las cosas que le robó el padre de Dio y aparte acepta a su hijo para adoptarlo, pasando el límite de lo que es ser alguien bondadoso a directamente estúpido. Y lastimosamente este precio lo pagó Jonathan. ¿Por qué creen que Jojo jamás le cuenta lo que hace Dio a su padre? La pregunta real sería, ¿su padre le creería? Cuando Jojo finalmente decide pelear contra Dio por primera vez y hacerlo pagar por lo que hizo, su padre se termina enojando más con él, porque a sus palabras, Dio era incapaz de defenderse. Es por ello que en un inicio Jonathan tarda tanto en actuar. Su padre le enseña cada rato lo que es ser un caballero, y vemos que se aferra a tal idea que su primera acción en la historia se basa en él actuando como tal.
Por otro lado, no quiere decepcionarlo porque cuando llega Dio, este se porta de forma magistral, come de forma elegante, tiene gran conocimiento y esto hace que George castigue a su hijo por básicamente no ser Dio. Si Jonathan no hubiera tenido esta restricción, al primer momento que Dio hubiera golpeado a su perro, esto hubiera contraatacado, sin pensar, hubiera defendido a su mascota y por ende saldría aquel caballero que no actúa por interés propio, sino por el bien común, y ese Yoyo verdadero llega eventualmente. Cuando Dio golpea al perro de Yoyo, este es interrumpido por su padre. Sin embargo, las siguientes acciones de Dio, que son humillarlo en modales, robarle su reloj, quitarle el dinero del mes en una pelea que hace trampa, decirle a todos que es un mentiroso, el momento que Jonathan logra liberar su furia es cuando Dio le roba su primer beso a Irina, la niña que Yoyo salvó al inicio y con quien había formado una relación tiempo después. Esto hace enojar a Yoyo de tal forma que le propina una golpiza a Dio, y esto debido a que en sus propias palabras, no me importa lo que me hagas a mí, debo luchar para recuperar el honor de Irina. Yoyo lucha por el bienestar de otras personas. Es por eso que esta vez, a pesar de lo que piense su padre, él está dispuesto a dar todo de sí por proteger, en este caso, el honor de otra persona. Es gracias a esto que Dio es forzado a actuar de manera muchísimo más sutil. Y en 7 años, elabora un plan para envenenar a George Joestar y quedarse con la fortuna. Sin embargo, tras estos años en donde Dio no le hizo absolutamente nada a Yoyo, este jamás confió plenamente en él, y en cuanto tuvo la leve sospecha de que Dio estaba envenenando a su padre, su primera acción es literalmente alzarlo y tirarlo fuera de las escaleras. Jonathan, al igual que su padre, heredó su bondad y deseos de ser caballero, pero mientras George adoptó una postura tan bondadosa como para perdonar a un ladrón y embustero, Jonathan jamás confió plenamente en Dio, y en cuanto tuvo la mínima sospecha de que algo malo pasaba, decidió encararlo. Y ahí vemos una evolución del Jonathan niño al adulto. Mientras de niño era influenciado por los regaños de su padre, al finalmente encarar a Dio por Irina, este jamás bajó la guardia y estuvo preparado para defender a quien lo necesitara. Podemos seguir viendo esta forma de pensar cuando Yoyo llega a Ogre Street, el lugar donde creció Dio, y busca a quien le haya vendido el veneno para su padre. Ante esto, varios bandidos se acercan a él para atacarlo. Si bien no ataca a nadie de forma severa, sí se defiende porque su ideal de salvar a su padre al saber qué veneno le suministraba Dio es más grande. Es por ello que Speedwagon, uno de sus atacantes, al ver que Jonathan perfectamente pudo literalmente matarlos con sus golpes, nunca lo hizo, y además estaba dispuesto a sacrificar sus extremidades solo por su objetivo, y es así como decide ayudarlo en la búsqueda de dicho veneno. Aquí hay otro paralelismo curioso que vemos repetidas veces entre Dio y Yoyo, y es como en su propia forma ambos son líderes natos. Dio, por su parte, gracias a su carisma e inteligencia logra poner a mucha gente de su lado, mientras que Yoyo, gracias a su valor y bondad, logra que las personas se encariñen con él. Finalmente, tras encontrar el veneno, Yoyo regresa para encarar a Dio por sus crímenes, pero el malvado rubio intenta apuñalarlo. Yoyo queda tan sorprendido que no logra moverse. Sin embargo, su padre George se pone enfrente y recibe la puñalada. Las últimas palabras de su padre nos confirman plenamente que la culpa de todo este conflicto fue suya, y que no le guardará rencor a Dio por lo que pasó. Este es el momento donde el propio padre reconoce que sus acciones llevaron a este fatídico suceso. Así es como George le entrega su anillo a su único hijo, heredando parte de su bondad. Pero algo más importante que comentaré más adelante fue lo que heredó Yoyo. Tras esto, Jonathan tiene una pelea con Dio en donde logra ganar atravesando su cuerpo contra una estatua y quemando la mansión donde vivió. De este modo, de manera simbólica, Jonathan quema lo que sus ancestros le habían heredado, dando inicio a algo nuevo, lo que Jonathan le va a heredar a los suyos, su valor, su oda a la vida. Creo que el punto sobre cómo Jonathan no es alguien súper puro de corazón y que su actuar sumiso se debe mucho a cómo fue criado por su padre, pero una vez creció logró superar esa etapa quedó claro. Es decir, si sigues creyendo que alguien dispuesto a quemar su propia casa, apuñalar a su medio hermano y de paso atravesar su cuerpo con una estatua es alguien súper puro que no mataría a una mosca, el problema es más bien tuyo. Sin embargo, hay algo por lo que Jonathan me parece un personaje muy interesante y destacable, y la palabra clave es sacrificio. Comparemos la primera y última aparición de Jonathan, ¿ok? En ambas situaciones se enfrenta a alguien más poderoso que él. En primera instancia, unos bravucones, y luego a Dio. En ambas es para proteger a Irina, una joven que no conocía y después que pasa a ser su prometida. En ambas termina perdiendo, pero salvando a quien intentaba proteger. En una le dan una paliza, pero dejan de molestar a la chica, y en otra muere con tal de que Irina salga viva del barco. Parece ser que Jonathan no evoluciona si lo ponemos de dicha forma. Al igual que actuó al inicio de la historia, actuó al final. Sin embargo, hay un pequeño punto importante. El por qué decide actuar al inicio y por qué decide actuar al final.
En una es para convertirse en caballero, en la última es para proteger el futuro. Jojo se percata que en el barco los únicos sobrevivientes son Erina y un bebé. Jojo le insiste a su esposa que se salve junto con el niño por un futuro mejor. Pero ¿por qué hay un cambio en las razones de su actuar? ¿Por qué se sacrifica Jojo? ¿Por qué lo hace por el futuro? Porque ese es el mensaje que le dejaron las personas que dieron su vida por él. Phantom Blood no solo es una oda a el valor y enfrentar las adversidades aunque fueran imposibles, sino el luchar por el futuro, el que un sacrificio valdrá la pena por confiar en un nuevo amanecer. Desde el propio hecho de que la analogía es bastante clara entre los poderes de ambos personajes, el poder vampírico que solo puede usarse en la oscuridad y requiere dañar a otros para fortalecerse, mientras el poder del Hammond, que con entrenamiento y práctica puede perfeccionarse y sirve para acabar con los vampiros. Como diría Will, el maestro de Jojo, el valor no es carecer de miedo, sino tener miedo y aún así enfrentarse a las adversidades. Esta parte de Jojo no teme de beber mucho de Hokuto no Ken, una obra en donde un maestro de artes marciales, Kenshiro, derrota a varios enemigos, y cada uno se queda de forma simbólica con Kenshiro. Lo mismo pasa con Jonathan. La diferencia es que mientras en Hokuto no Ken su enfoque es más a los guerreros que fueron las personas que derrotó Kenshiro, en Jojo es que le aportaron a Jonathan para que él trajera ese nuevo mañana. Desde su mismo nacimiento, Jonathan logró vivir gracias a que su madre usó su propio cuerpo para amortiguar el impacto del carruaje, dando su vida por su pequeño hijo. Al igual que Jojo, sostiene a Dio para que Erina escape con el bebé. Danny, su perro, al inicio, Jonathan lo maltrataba porque él le tenía miedo, pero cuando Jojo está a punto de ahogarse, el perro logra rescatarlo, y así es como el protagonista ve la bondad en el animal. Al igual que Jojo, a pesar de enfrentarse a criminales en Ogre Street y saber que le quieren hacer daño, es compasivo con sus ataques porque sabe que son personas que pueden tener una familia. George decidió dar la vida por su hijo, Will Zeppeli decidió dar la vida por su alumno. Se sacrifican enmendando sus pecados por un nuevo mañana. George admite la culpa por sus acciones a favor de Dio, y Will por liberar la máscara de piedra. Bruford, uno de los villanos contra los que pelea Jonathan, a pesar de que su muerte es debido a que el propio protagonista le gana en un combate, el hombre decide darle un regalo, una espada para que se defienda de Dio, una con el significado de suerte y luego valor, una palabra que surge con la sangre del guerrero. George le dio un anillo, Will le dio sus poderes y Bruford le dio la espada. Todos estos elementos físicos o que pueden ser percibidos, pero esos no fueron los objetos importantes para Jojo, sino lo que le dejaron en su persona, su sacrificio. Por eso el acto final de Jonathan, a pesar de ocurrir en circunstancias similares a su primera aparición o cuando pelea con Dio en la mansión en llamas, difiere. En una está luchando para ser un caballero, en la otra está vengando a su padre, pero en el final está sacrificándose por el futuro, como lo hicieron todos estos personajes por él. Jonathan cambia levemente su forma de actuar conforme la muerte de personas cercanas ocurre, y a la vez se nutre de quienes la rodean. De Speedwagon y de su perro Danny o Bruford pudo aprender que pese a las apariencias hay bondad de quienes menos te esperas. De Will o George que es importante pelear para el futuro. Estos personajes ayudaron a evolucionar a Jojo. Si bien no de una forma tan notoria, podemos observar cómo cada vez va comportándose más serio ante Dio por cada muerte que presencia, siendo la de Zeppeli la que genera un odio en sus propias palabras para derrotarlo. Mucho del material que usé viene del propio manga, y aunque alabo el trabajo de David Production en todas las partes, Phantom Blood es la única en la que recortaron tanto el contenido que, si bien no me parece malo, recomiendo encarecidamente leer su contraparte del manga, para entender mejor no solo la propia parte, sino el personaje de Jonathan, un personaje que a través de múltiples muestras de bondad y de sacrificio, logró encontrar un verdadero significado a la acción de ser un caballero, no solo por serlo, sino por luchar por un futuro, como lo hizo su madre. Gracias a todas las personas que dieron su vida por él, él subsecuentemente dio su vida por un futuro que marcó lo que es Jojo a día de hoy. Joseph distrayendo a Cars para salvar a sus amigos, Yotaro dando la vida por su hija, Yosuke dando todo por atrapar al asesino Kira, Giorno rompiendo su brazo para que Mista tome el valor de enfrentar al enemigo, o Yolin haciendo un exacto paralelismo con Jonathan al enfrentarse a un enemigo más poderoso, pero dando su vida para proteger el futuro. Entre estas y muchas más ocasiones es que los descendientes de Jonathan mostraron el mismo legado que él les dejó. Jonathan es un caballero que luchó por un futuro, dando su propia vida. Jonathan es el héroe de JoJo's porque aprendió en su vida que tras su doloroso pasado debía ofrecer esperanza para el futuro, porque sus padres, amigos y hasta enemigos sabían que el destino se forja con acciones y la acción final de JoJo es una muestra de humanidad al ser más inhumano, porque había ganado no matándolo, sino dando esperanza al futuro. Para concluir, hay una imagen muy curiosa con la que termina Phantom Blood.
en la que vemos a varios personajes dibujados en el cielo. La realidad es que cada uno de ellos logró contribuir en su lucha contra el mal, y cada uno albergaba un corazón al igual de bondadoso que valeroso, algunos dando su vida por Jonathan, otros evolucionando para que sus acciones pudieran estar a favor de la luz, o simplemente por altruismo decidieron permanecer firmes a sus convicciones y luchar contra el mal, obviamente siendo la imagen central Jonathan. Sin embargo, aquí falta un personaje que, al igual que todos ellos, luchó por el bien. Erina, sin embargo, la podemos ver en la página final del manga o al fondo en el anime, porque ella es el fruto de la lucha que todas estas personas tuvieron que hacer, es el sacrificio que hicieron por un futuro. Jonathan es la bondad, es la máxima de las bondades porque se interpone contra la maldad dando su propia vida, lo más valioso que puedes otorgar en el nombre de la justicia y el honor. Jonathan es un yoyo que se nutrió de las personas que le rodearon, es una persona que llora, odia, pero que sobre todo ama, y ese amor es lo que al final prevaleció, un amor y un sacrificio para el futuro.